En las escrituras del Génesis, entre promesas celestiales y conflictos familiares, se desarrolla la cautivadora travesía de Ismael, el primogénito de Abraham. Su viaje es un vívido testimonio de resiliencia, propósito e intervención divina, a menudo eclipsado por la narrativa de su medio hermano Isaac. Hoy profundizamos en esta historia que comienza con una pareja de ancianos en búsqueda desesperada de un sucesor, un sirviente egipcio y una decisión que cambiaría el curso de la historia. Ismael, cuyo nombre evoca el significado de Dios escucha, nos revela la providencia del Creador, que se inclina incluso ante quienes parecen olvidados en el desierto de la existencia. Desde su origen controvertido hasta convertirse en el progenitor de varias naciones, esta narración revela profundas verdades sobre la fidelidad divina, incluso cuando nuestros caminos parecen inciertos. Acompáñenme a desentrañar la vida de este hombre que, entre las arenas del desierto, encontró su camino y cumplió un destino que resuena hasta nuestros días. Bienvenidos a la saga de Ismael, el primogénito de Abraham. Todo comenzó con una promesa. Dios le habló a Abraham mientras aún vivía en la tierra de los caldeos. En Génesis 12:1-2 encontramos estas palabras. Entonces el Señor le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Abraham tenía 75 años cuando dejó su tierra natal y emprendió con su esposa Sarai un viaje de fe. No fue una decisión fácil. Dejó todo lo que le era familiar para seguir la voz de Dios. Su único tesoro era una promesa. Un día sería el patriarca de una vasta nación. El viaje fue largo y arduo. Inicialmente se establecieron en Harán por un tiempo. Más tarde, tras la muerte de su padre Taré, continuaron hacia Canaán, la tierra prometida por Dios. A su llegada, Dios se apareció a Abraham y declaró en Génesis 12:7, «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham construyó un altar para adorar a Dios en agradecimiento por la promesa recibida. Sin embargo, un desafío cada día se agudizaba. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Y sin descendencia, ¿cómo podría Abraham convertirse en padre de una gran nación? Pasó el tiempo. 1, 2, 5 años, y Abraham y Sarai seguían sin hijos. Enfrentaron periodos de escasez que los obligaron a viajar a Egipto. Tuvieron desacuerdos con su sobrino Lot, lo que culminó en su separación. Abraham incluso tuvo que rescatar a Lot cuando fue capturado por reyes enemigos. A través de todas estas adversidades, Dios continuó reafirmando su promesa. En una visión, le dijo a Abraham en Génesis 15:1, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Pero Abraham expresó su preocupación. «Oh Señor Dios, ¿qué me darás, ya que no tengo hijos y el heredero de mi casa es este Damasceno Eliezer?» Dios entonces le aseguró: «Este hombre no será tu heredero, sino uno que saldrá de tu propia familia». Luego lo llevó afuera y le mostró el cielo estrellado, diciendo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Abraham confió en Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, el tiempo no se detuvo. Habían pasado 10 años desde su llegada a Canaán, y Sarai aún no había concebido. Ya no eran jóvenes. Abraham tenía 85 años y Sarai 75. La promesa parecía cada vez más lejana. Sarai sintió con más intensidad el peso de esta espera. En aquella sociedad, una mujer sin hijos era vista con compasión, incluso con desprecio. No tener descendencia se consideraba una maldición. Cada vez que veía a otras mujeres con sus hijos, cada vez que oía risas y bromas, una punzada de dolor le atravesaba el corazón. La angustia crecía cada día, no solo por su condición personal, sino porque sentía que impedía que su esposo recibiera la bendición prometida.
amaba a Abraham y deseaba su felicidad. Deseaba que tuviera el hijo que tanto anhelaba. Esta angustia la impulsó a tomar una decisión drástica. Tras 10 largos años en Canaán, la paciencia de Sarai se agotó. Un día se acercó a Abraham con una sugerencia. En Génesis 16:2 le dijo: «Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Ve, pues, y llévate a mi sierva, para que quizá pueda tener hijos por medio de ella». Esta propuesta puede parecer inusual hoy en día, pero en la cultura de la época era una práctica aceptada. Cuando una esposa no podía tener hijos, podía ofrecer a su esposo a una de sus sirvientas como concubina. Los hijos nacidos de esta unión serían legalmente considerados hijos de la esposa principal. Sarai tenía una sirvienta egipcia llamada Agar. Probablemente la había adquirido durante su estancia en Egipto, cuando una hambruna los obligó a abandonar Canaán temporalmente. Agar era joven y robusta, ideal para el plan que Sarai había ideado. Los contratos matrimoniales de la época, como los encontrados en tablillas de Nuzi del siglo XV en a.C., solían incluir cláusulas para este tipo de situaciones. Si una esposa no daba a luz después de cierto tiempo, generalmente 7 años, debía proporcionar a su esposo una esclava para que tuviera hijos. Sarai había esperado no 7, sino 10 años. Sentía que había cumplido con su deber de esperar. Ahora era el momento de buscar otra solución, y esta solución era común y aceptada en su cultura. Para Sarai, esta propuesta fue un gran sacrificio. Significó compartir a su esposo con otra mujer. Significó ver a otra mujer llevar en su vientre lo que tanto anhelaba, pero lo hizo por amor a Abraham y por reverencia a la promesa divina. Abraham escuchó la propuesta de su esposa. Él también ansiaba ver cumplida la promesa. Tenía 85 años. No era joven. Si no tenía un hijo pronto, ¿cuándo lo tendría? Además, Dios no había especificado que el hijo vendría de Sarai. Simplemente había prometido un hijo, un heredero de su propia sangre. En Génesis 16:2, la Biblia simplemente dice: «Y Abraham escuchó la voz de Sarai». No hubo debate ni consulta con Dios. Abraham aceptó el plan de su esposa sin dudarlo. Algunos han visto en esto un paralelo con Adán, quien también escuchó a su esposa sin cuestionarla, con consecuencias que afectarían a toda la humanidad. Así, Agar, la sierva egipcia de Sarai, fue entregada a Abraham como concubina. No tendría el mismo estatus que Sarai, la esposa principal, pero sí un estatus especial como posible madre del heredero de Abraham. Desconocemos cómo se sentía Agar ante este nuevo rol. Como sierva, probablemente no tenía voz ni voto. Era propiedad de Sarai, y se esperaba que obedeciera. Sin embargo, convertirse en la madre del hijo de Abraham podría significar una elevación en su estatus social. Si daba a luz al heredero, su posición en el hogar cambiaría significativamente. El plan se puso en marcha. Abraham tomó a Agar como esposo, y pronto sucedió lo que Sarai tanto anhelaba como temía. Agar quedó embarazada. En Génesis 16:4 leemos: «Y él se unió a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, despreció a su señora». El plan de Sarai funcionaba en cierto sentido. Abraham tendría un hijo, pero al mismo tiempo creaba problemas imprevistos. El embarazo transformó a Agar. La sierva, antes sumisa, ahora menospreciaba a su ama. La palabra hebrea usada aquí, batekal, implica considerar a alguien insignificante. Agar ya no consideraba a Sarai con el mismo respeto que antes. Es fácil entender por qué. En esa cultura, la fertilidad se consideraba una bendición divina. Las mujeres eran valoradas principalmente por su capacidad de tener hijos. Agar, la sierva, la extranjera, podía hacer lo que la gran ama Sarai no podía. Llevaba en su vientre al hijo de Abraham. Este cambio de actitud probablemente se manifestó de diversas maneras. Quizás Agar comenzó a mostrar menos celo en sus tareas.
Quizás se negó a realizar ciertas tareas, alegando que debía cuidar su embarazo. O quizás hizo comentarios sutiles sobre cómo, en efecto, podría darle un hijo al patriarca. No sabemos exactamente qué hizo Agar, pero sí sabemos que Sarai lo notó y se sintió profundamente herida. Lo que había sido su idea, su sacrificio personal, ahora se estaba volviendo en su contra. En lugar de sentirse agradecida, Agar la despreció. En lugar de mantener su lugar como sierva, Agar pareció olvidarlo. El resentimiento floreció en el corazón de Sarai. Se sintió profundamente herida, traicionada, humillada, y finalmente explotó. En Génesis 16:5 se quejó amargamente a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti, te di a mi sierva por esposa, y cuando vio que estaba encinta, me despreció. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Este lamento revela mucho sobre los sentimientos de Sarai. Primero, culpó a Abraham por la situación. «Mi agravio sea sobre ti», dijo, como si él fuera responsable del comportamiento de Agar. Quizás sintió que Abraham debería haber puesto a Agar en su lugar, recordándole que, embarazada o no, seguía siendo una sierva. Segundo, Sarai apeló al juicio de Dios: «Que el Señor juzgue entre tú y yo». Fue una súplica para que Dios interviniera y le diera la razón. Sarai sintió que había sido agraviada y que Dios estaría de su lado. Curiosamente, Sarai no mencionó su propia responsabilidad por lo sucedido. Después de todo, había sido su idea entregar a Agar a Abraham. Pero ahora que el plan tuvo consecuencias imprevistas, culpó a su esposo. La respuesta de Abraham fue sorprendentemente pasiva. En Génesis 16:6 dijo: «Tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca». No defendió a Agar, ahora madre de su hijo nonato. Tampoco intentó mediar ni reconciliarse. Simplemente devolvió la responsabilidad a Sarai. Esta respuesta reconoció la autoridad de Sarai sobre los sirvientes de la casa, incluyendo a Agar, pero también demostró una falta de liderazgo por parte de Abraham. Como cabeza de familia, debería haber buscado una solución que protegiera tanto a Sarai como a Agar y al niño nonato. Con el permiso de Abraham, Sarai comenzó a tratar a Agar con dureza. La Biblia no especifica qué hizo, pero usa la palabra hebrea teaneja, que implica aflicción, opresión o humillación. Es posible que aumentara su carga de trabajo, ignorando su embarazo. Quizás la humillara públicamente delante de los demás sirvientes, o quizás recurriera a algún tipo de castigo físico. Su trato fue tan severo que Agar tomó una decisión desesperada: huir. En Génesis 16:6 leemos: «Como Sarai seguía atormentándola, Agar huyó de ella». Fue una decisión extremadamente arriesgada. El desierto era un lugar hostil, con pocos recursos y muchos peligros. Una mujer sola, especialmente una embarazada, tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir. Además, como sierva fugitiva, podría ser capturada y devuelta, o esclavizada por otros. Pero Agar estaba tan desesperada que prefirió enfrentar los peligros del desierto antes que seguir soportando el trato de Sarai. Quizás pensó en regresar a Egipto, su tierra natal, donde al menos tendría familia y experimentaría la cultura. Pero el viaje era largo y peligroso, y pronto se encontraría en una situación aún más desesperada. Agar vagó por el desierto, sola y asustada. No se sabe cuánto tiempo vagó, pero finalmente se detuvo en un manantial en el camino. Esta era la ruta principal entre Canaán y Egipto, lo que confirmaba su probable intención de regresar a su tierra natal. Estaba agotada, sedienta y sin duda ansiosa por su futuro y el de su hijo nonato. Fue en ese momento, cuando toda esperanza parecía desvanecerse, que ocurrió algo extraordinario. En Génesis 16:7 leemos: «Y el ángel del Señor la halló junto a un manantial de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur». Este no era un ángel cualquiera. La expresión «el ángel del Señor», malakobaj en hebreo,
Aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento y a menudo se refiere a una manifestación especial de Dios mismo. Muchos eruditos creen que fue una manifestación de Cristo antes de su encarnación. El ángel la llamó por su nombre y le preguntó: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Génesis 16:8. Es notable que la llamara sierva de Sarai, recordándole su posición. No la llamó concubina de Abraham, ni madre del hijo de Abraham, sino sierva de Sarai. Agar respondió con franqueza: «Huyo de mi señora Sarai». No intentó justificar su huida ni acusar a Sarai. Simplemente admitió la verdad, y lo más notable, siguió refiriéndose a Sarai como «mi señora», reconociendo su autoridad a pesar de estar huyendo de ella. Lo que el ángel le dijo a continuación debió sorprenderla. «Vuelve a tu señora y sométete a ella». Génesis 16:9. Era lo último que Agar quería oír. Regresar significaba más humillación, más aflicción. Sin embargo, el ángel no solo le dio una orden, sino también una promesa que lo cambiaría todo. «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Génesis 16:10. Era una promesa similar a la que Dios le había hecho a Abraham, una descendencia numerosa e incalculable. El hecho de que Dios le hiciera esta promesa directamente a Agar, una sierva extranjera y vulnerable, demuestra su preocupación por todos, no solo por los poderosos o los elegidos. El ángel continuó: «He aquí, estás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Génesis 16:11. El nombre Ismael significa «Dios escucha». Cada vez que Agar llamaba a su hijo por su nombre, recordaba que Dios la había escuchado en su momento de necesidad. Pero el ángel no se detuvo allí. También profetizó sobre el carácter y el destino de Ismael. «Será un hombre rebelde, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos». Génesis 16:12. Esta profecía describió la naturaleza salvaje y el espíritu libre que poseería Ismael. Sería como un burro del desierto, independiente y difícil de controlar. Su vida estaría marcada por el conflicto, pero también por la independencia y la fortaleza. A pesar de los desafíos, viviría en presencia de todos sus hermanos, lo que indica que ocuparía un lugar en la historia junto a los descendientes de Isaac. Para Agar, este encuentro con el ángel le cambió la vida. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba sola. Dios la vio, la escuchó y tenía un plan para ella y su hijo. En Génesis 16:14, ella respondió: «Tú eres el Dios que me ve», porque dijo: «No he visto aquí al que me ve». Por eso llamó al pozo el pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Dios un nombre especial, El Roi, que significa el Dios que me ve. En medio de su aflicción, Agar tuvo un encuentro personal con Dios que transformó su perspectiva y le dio la fuerza para volver. Con una nueva comprensión y una promesa divina en su corazón, Agar regresó a la casa de Abraham. No sabemos cómo fue recibida ni cómo cambió su relación con Sarai, pero sí sabemos que obedeció al ángel y regresó, sometiéndose a la autoridad de su ama. Pasó el tiempo y llegó el momento del parto. En Génesis 16:15-16, la Biblia nos informa: «Y Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le dio». Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Era un hombre mayor, pero finalmente tuvo un hijo, un heredero. Siguiendo las instrucciones del ángel a Agar, el niño recibió el nombre de Ismael, Dios escucha, un recordatorio constante de la intervención divina en sus vidas. Durante los siguientes 13 años, Ismael creció como el único hijo de Abraham. Para Abraham, Ismael era su primogénito, su heredero, el aparente cumplimiento de la promesa de Dios.
La Biblia no nos da muchos detalles sobre la relación entre Abraham e Ismael durante estos años, pero podemos inferir que Abraham amaba a su hijo y lo preparaba para que eventualmente ocupara su lugar como patriarca de la familia. Como hijo único de Abraham durante 13 años, Ismael disfrutó de un lugar especial. Recibió la atención, el cariño y la instrucción de su padre. Aprendió sobre el Dios verdadero, sobre la promesa que Dios le había hecho a su padre y sobre su supuesto papel en dicha promesa. La casa de Abraham era numerosa y próspera. En Génesis 13:2 se nos dice que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Ismael creció en un entorno de abundancia material, rodeado de sirvientes y rebaños. Como hijo del patriarca, probablemente recibió un trato especial de los sirvientes y fue respetado por todos. Sin embargo, la relación entre Agar y Sarai siguió siendo compleja. Aunque no se menciona ningún otro conflicto directo durante este periodo, es difícil imaginar que la tensión hubiera desaparecido por completo. Sarai seguía siendo estéril y cada día veía crecer y desarrollarse al hijo de su sierva en el hogar que consideraba suyo. Para Ismael, la situación debió ser igualmente complicada. Por un lado, era hijo del patriarca, con todos los privilegios que ello conlleva. Por otro, era hijo de una sirvienta, no de la esposa principal. Esta dualidad en su estatus probablemente moldeó su identidad y carácter desde temprana edad. A medida que maduraba, Ismael desarrolló las habilidades que serían cruciales para un futuro líder tribal. Aprendió a cazar, montar a caballo, luchar y negociar. Abraham le enseñó todo lo que sabía, preparándolo para su futuro rol como cabeza de una familia numerosa. La relación entre Abraham e Ismael durante estos 13 años debió ser estrecha y significativa. Abraham vio en Ismael la continuidad de su linaje, la seguridad de que su nombre y legado perdurarían. Para Ismael, Abraham no solo era su padre, sino también su mentor, su modelo a seguir, el patriarca cuyos pasos seguiría. Sin embargo, la historia de Ismael estaba a punto de tomar un giro inesperado. Cuando Ismael tenía 13 años, Dios se le apareció de nuevo a Abraham y renovó su pacto con él. Esta vez, Dios cambiaría el nombre de Abraham a Abraham, prometiéndole específicamente que Sarai, ahora llamada Sara, tendría un hijo, y que ese hijo, no Ismael, sería el portador del pacto. Sin embargo, esa es otra parte de la historia que abordaremos más adelante. Por ahora Ismael era el único hijo de Abraham, el primogénito, el heredero aparente. Su posición parecía segura, su futuro prometedor. Nadie podría haber previsto los desafíos y cambios que vendrían en los años venideros. 13 años desde el nacimiento de Ismael. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13. Cuando Dios se le apareció de nuevo. Este encuentro cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En Génesis 17:1-2, Dios le habló. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré enormemente». En ese momento, Dios amplió su promesa y selló un pacto eterno con Abraham. El primer cambio fue su nombre. Ya no se llamaría Abram, que significa Padre exaltado, sino Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Dios le explicó en Génesis 17:5-6, «Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Te haré muy fructífero, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». Este cambio de nombre no fue insignificante. Fue una señal visible de la transformación que Dios estaba obrando en su vida. Cada vez que alguien lo llamara Abraham, recordaría la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Sin embargo, el pacto necesitaba un sello, una marca física que identificara a todos los que pertenecían a él.
Dios estableció la circuncisión como señal del pacto. En Génesis 17:11 ordenó: «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y vuestros descendientes después de vosotros. Será circuncidado todo varón entre vosotros». La circuncisión no era solo un ritual, era una marca permanente en la carne que simbolizaba la dedicación total a Dios. Todo varón de la casa de Abraham debía ser circuncidado, desde el recién nacido hasta el anciano, desde el hijo hasta el siervo comprado con dinero. Era la señal visible de pertenencia al pueblo de Dios. Ismael, que tenía 13 años, también fue circuncidado ese mismo día. Génesis 17, 23, 26 registra: «Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, y a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los siervos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios en ese mismo día, como Dios le había dicho». Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. Ismael ahora llevaba en su carne la señal del pacto de Dios con su padre, pero durante esa misma conversación, Dios reveló algo que cambiaría para siempre el lugar de Ismael en la familia. Sarai, la esposa de Abraham, también recibió un nuevo nombre, Sara, que significa princesa, y Dios prometió que a pesar de sus 90 años, tendría un hijo. Abraham no podía creerlo. Era biológicamente imposible. Tanto él como Sara eran muy ancianos. En Génesis 17:17 vemos su reacción. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: «¿Acaso a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá un hijo?» En su incredulidad, Abraham pensó en Ismael. Ya tenía un hijo. ¿No era eso suficiente? En Génesis 17:18, Abraham suplicó a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Pero Dios tenía otros planes. En Génesis 17, 19, 21, lo dejó claro. Y dijo Dios: «Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él como pacto eterno, y con su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he escuchado. Mira, lo bendeciré, lo haré fructífero, y lo multiplicaré enormemente. Engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene». Entonces quedó claro: Ismael sería bendecido, pero el hijo de la promesa, el portador del pacto especial, sería Isaac, el hijo que nacería de Sara. Esta revelación debió ser difícil para Abraham, quien amaba a Ismael, pero aceptó la palabra de Dios, y ese mismo día circuncidó a todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael, como muestra de su obediencia y fe. Pasó el tiempo, y como Dios había prometido, Sara concibió. Para una mujer de 90 años fue un milagro indescriptible. Su vientre, que siempre había sido estéril, ahora albergaba vida. La promesa que parecía imposible se cumplía ante sus ojos. Génesis 21, 1-2 relata la historia del cumplimiento de la promesa de Dios. «Y visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como le había prometido. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. El bebé vino al mundo, un niño sano y vigoroso, a pesar de la avanzada edad de sus padres. Lo llamaron Isaac, que significa risa, tal como Dios lo había ordenado. Este nombre estaba lleno de significado por varias razones. Cuando Dios anunció que Sara tendría un hijo, Abraham rió con incredulidad. Cuando Sara escuchó la misma noticia, también rió en secreto. Pero ahora, con el nacimiento de Isaac, su risa de incredulidad se convirtió en risa de alegría. En Génesis 21, 6, 7, Sara expresó su alegría. Y dijo Sara:
Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara criaría hijos? Porque le he dado un hijo en su vejez. La alegría de Abraham fue inmensa. Tras tantos años de espera, por fin tuvo el hijo que Dios le había prometido específicamente a través de Sara. Isaac fue el milagro que confirmó la fidelidad de Dios a su promesa. Fue la prueba viviente de que nada es imposible para Dios. Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, como Dios le había ordenado. El bebé creció sano y fuerte, rodeado del amor de sus ancianos padres. Cada sonrisa, cada pequeño logro de Isaac era motivo de celebración para Abraham y Sara. Pero en la casa también estaba Ismael, que ya tenía unos 14 años. Durante todo este tiempo había sido el único hijo, el centro de atención, el heredero aparente de Abraham. Ahora tenía que compartir ese lugar con su medio hermano recién nacido. Pasó el tiempo e Isaac creció. Cuando llegó el momento de destetarlo, Abraham ofreció un gran banquete para celebrar este importante hito en la vida de su hijo. En aquel entonces, el destete solía ocurrir entre los 2 y 3 años y era una ocasión especial que marcaba una nueva etapa en la vida de un niño. Génesis 21:8 dice, «Y el niño creció y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que Isaac fue destetado». Esta fiesta no era solo una celebración familiar, era un evento social significativo al que Abraham, como líder y persona respetada, invitaba a muchos. Era una forma de presentar públicamente a Isaac como su hijo y heredero. La casa estaba llena de invitados. Había abundante comida, música, baile y risas. Isaac, aunque aún joven, era el centro de atención, recibiendo regalos y bendiciones de todos los presentes. Para Sara, quien había esperado toda su vida por un hijo, esta celebración fue la culminación de sus sueños. Sin embargo, en medio de la alegría, ocurrió algo que cambiaría el curso de la vida de Ismael para siempre. Lo que debería haber sido un día de celebración se convirtió en el comienzo de una dolorosa separación. El conflicto que se había gestado desde el nacimiento de Isaac finalmente estalló públicamente durante esta celebración, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de estas dos familias. Durante la celebración del destete de Isaac, ocurrió un incidente que Sara no pudo ignorar. Génesis 21:9 registra el evento con palabras sencillas pero significativas. Y Sara vio al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, burlándose. La palabra hebrea usada aquí, metzayik, puede traducirse como burlarse, reír o incluso bromear. Es la misma raíz que el nombre Isaac, que significa risa. Algunos interpretan que Ismael simplemente bromeaba o reía, pero el contexto y la reacción de Sara sugieren un tono de burla o desprecio en su comportamiento. Ismael, quien había sido hijo único durante 14 años, ahora veía toda la atención centrada en su hermano pequeño. El resentimiento y los celos pudieron haber influido en su actitud. Quizás se burlaba del pequeño Isaac o cuestionaba su condición de legítimo heredero. Cualquiera que fuera la naturaleza exacta de su comportamiento, era inaceptable para Sara. Ver a Ismael burlarse de su preciado hijo despertó en Sara una férrea determinación. No permitiría que el hijo del sirviente amenazara el futuro de Isaac. En Génesis 21:10, Sara expresó su exigencia a Abraham con duras palabras. Por eso le dije a Abraham, echa fuera a esta sirvienta y a su hijo, porque el hijo de esta sirvienta no heredará con mi hijo Isaac. Para Sara, el asunto iba más allá de la burla. Se trataba de herencia y posición social. Si Ismael permanecía en la casa, podría reclamar parte de la herencia que, en su opinión, pertenecía exclusivamente a Isaac. Además, como hijo mayor, Ismael podría tener cierta autoridad sobre Isaac en el futuro.
La exigencia de Sara causó gran angustia a Abraham. Génesis 21:11 revela sus sentimientos. Ahora bien, el asunto le pareció muy penoso a Abraham a causa de su hijo. Abraham amaba a Ismael. Durante 14 años había sido su único hijo, a quien había criado, educado y en quien había depositado sus esperanzas. La idea de despedirlo era dolorosa e injusta. En medio de su angustia, Dios intervino. En Génesis 21:12-13 le dio a Abraham una dirección clara. Entonces Dios le dijo a Abraham: «No te sea difícil a causa del muchacho ni de tu sierva. Escucha su voz en todo lo que Sara te diga, porque por medio de Isaac te será llamada descendencia. Pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque él es tu descendencia». Estas palabras de Dios debieron sorprender a Abraham. Dios estaba del lado de Sara en este asunto. Isaac, no Ismael, sería considerado su descendiente legal y espiritual. A través de Isaac vendría la línea del pacto, la promesa, la bendición para todas las naciones. Pero Dios no se olvidó de Ismael. Reiteró su promesa anterior. Ismael también sería el padre de una gran nación. Dios lo cuidaría, incluso si tuviera que abandonar la casa de Abraham. Esta promesa debió haber sido un consuelo para Abraham. Aunque tuvo que separarse de su hijo, sabía que Dios lo cuidaría. La decisión estaba tomada. Abraham, aunque con el corazón apesadumbrado, se preparó para obedecer tanto a Sara como a Dios. No sería fácil, pero confiaba en la promesa de Dios de que sus dos hijos tendrían un futuro, aunque sus caminos se separaran. Así que lo que comenzó como una celebración familiar terminó con una decisión dolorosa, pero necesaria. Ismael y Agar tuvieron que partir. Una nueva etapa comenzaba para todos, para Isaac como único heredero de la casa de Abraham, para Ismael ante un futuro incierto en el desierto, y para Abraham aprendiendo a confiar en Dios, incluso cuando sus propios sentimientos paternales estaban divididos. Con el corazón apesadumbrado, pero decidido a obedecer, Abraham se preparó para la dolorosa separación. Génesis 21:14 describe la escena con palabras sencillas, pero conmovedoras. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar, poniéndolos sobre su hombro. Le entregó el niño y la despidió. Entonces ella partió y vagó por el desierto de Beerseba. Abraham madrugó, quizá para evitar una despedida pública o para que Agar e Ismael tuvieran la ventaja de un día entero de viaje. Las provisiones que les dio eran básicas: pan y un odre de agua, aunque podrían parecer escasas para un viaje por el desierto. Pero hay que entender que Abraham no los enviaba a vagar sin rumbo. Probablemente esperaba que llegaran a algún asentamiento o se unieran a una caravana donde pudieran encontrar ayuda. La frase «le entregó el niño» es interesante. Ismael ya tenía unos 16 o 17 años. No era un niño pequeño, pero a los ojos de Abraham seguía siendo su hijo, su hijo. Entregárselo a Agar simbolizó la transferencia de responsabilidad. Ahora Agar tendría que cuidar de su hijo sola, sin el apoyo ni la protección de Abraham. No podemos imaginar los sentimientos que inundaron el corazón de Abraham en ese momento. Quizás abrazó a Ismael por última vez. Quizás le dio un último consejo, o quizás simplemente tuvo que resignarse a verlos partir, incapaz de expresar todo lo que sentía. La Biblia no menciona estos detalles íntimos, dejándonos solo con la acción concreta. La despidió. Agar e Ismael emprendieron su viaje hacia lo desconocido. El desierto de Beerseba era un lugar árido y peligroso, con recursos limitados y sin un destino claro. Madre e hijo vagaban, probablemente buscando la manera de llegar a Egipto, la patria de Agar, pero pronto se enfrentaron a la dura realidad del desierto. Génesis 21:15 nos dice: «Cuando se acabó el agua del odre, echó al niño debajo de un arbusto». El agua
Ese recurso vital, especialmente en el desierto, se estaba agotando. Sin agua, la muerte por deshidratación era una amenaza real e inmediata. La desesperanza de Agar es palpable. Ver a su hijo sufrir de sed, consumiéndose bajo el sol abrasador, debió ser una tortura para ella. Ismael, aunque joven y fuerte, sucumbía a la falta de agua. Tenía la boca seca, la piel ardía, su cuerpo se debilitaba, todos signos de deshidratación severa. En un gesto que mezclaba desesperación y amor maternal, Agar colocó a Ismael bajo la escasa sombra de un arbusto, intentando protegerlo del implacable sol. Era lo único que podía hacer por él en ese momento. No podía crear agua de la nada. No podía cargar a un joven de su tamaño. No podía salvarlo con sus propias fuerzas. Lo que sigue revela la profunda angustia de una madre ante el sufrimiento de su hijo. Génesis 21:16 nos dice: y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, para que no vea morir al niño. Se sentó, pues, enfrente, y alzó su voz y lloró. Agar no soportaba ver morir a su hijo. Se alejó lo suficiente para no presenciar sus últimos momentos, pero se acercó lo suficiente para estar con él de alguna manera. La distancia de un tiro de arco es significativa. Lo suficientemente lejos para no verlo, lo suficientemente cerca para ayudarlo si era necesario. Allí, sola en el desierto, Agar dio rienda suelta a su dolor. Lloró no solo por la inminente pérdida de su hijo, sino por todo lo que habían vivido: el rechazo, la huida, la promesa, el regreso, y ahora este final aparentemente trágico en medio de la nada. Todo el dolor, la frustración y el miedo que contenía explotaron en un grito desesperado. La escena es desoladora. Un joven yace moribundo bajo un arbusto y su madre llora a lo lejos, ambos abandonados en el vasto desierto, sin ayuda humana a la vista. Parecía el final de su historia, la triste conclusión de vidas que se habían entrelazado con la del gran patriarca Abraham, solo para acabar olvidadas en la arena. Pero el desierto, lugar de prueba y sufrimiento, también sería el escenario de un nuevo comienzo. En el momento más oscuro, cuando toda esperanza parecía perdida, Dios intervino. Génesis 21:17 nos dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Es interesante notar que el texto dice que Dios escuchó la voz del niño, aunque antes solo se mencionaba que Agar lloraba. Esto sugiere que Ismael también clamaba a Dios en su sufrimiento, aunque sus oraciones no se registran explícitamente. El nombre Ismael significa Dios escucha, y aquí vemos el cumplimiento literal de ese significado. Dios, en efecto, escuchó su clamor. El ángel de Dios llamó a Agar por su nombre, estableciendo una conexión personal. Le preguntó: ¿qué te pasa? No porque desconociera su situación, sino para invitarla a expresar su angustia. Luego le dijo: no tengas miedo. Palabras que aparecen a menudo en la Biblia cuando Dios o sus mensajeros se comunican con los seres humanos. Estas palabras fueron especialmente significativas para Agar en ese momento de extremo terror. El ángel le aseguró que Dios había escuchado la voz de Ismael donde está. Esta frase es importante. Dios sabía exactamente dónde se encontraban en el vasto desierto. No estaban perdidos para él, no estaban abandonados. Estaban justo donde Dios podía verlos y ayudarlos. El ángel entonces le dio a Agar instrucciones específicas. En Génesis 21:18 dijo: levántate, alza al muchacho y tómalo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Estas palabras renovaron la promesa que Dios había hecho anteriormente respecto a Ismael. A pesar de sus desesperadas circunstancias, Ismael tenía un futuro. Sería el padre de una gran nación. La muerte no lo reclamaría ese día en el desierto. Lo que siguió fue milagroso.
Génesis 21:19 registra: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue, llenó el odre de agua y le dio de beber al niño. El manantial probablemente ya estaba allí, pero Agar, en su desesperación y angustia, no lo había visto. Dios le abrió los ojos, permitiéndole ver lo que antes había pasado desapercibido. Este detalle es hermoso y profundo. A veces la solución a nuestros problemas está más cerca de lo que creemos, pero necesitamos que Dios nos abra los ojos para verla. En el caso de Agar, la diferencia entre la vida y la muerte estaba a solo unos pasos de distancia, pero era invisible para ella hasta que Dios intervino. Con renovadas energías y esperanza, Agar corrió al manantial, llenó el odre y regresó con Ismael, dándole de beber y salvándolo de la deshidratación mortal. El agua, símbolo de vida en tantas culturas, especialmente en las regiones desérticas, devolvió las fuerzas a Ismael. Este momento marcó un nuevo comienzo para ambos. Ya no se limitaban a sobrevivir hasta llegar al siguiente asentamiento. Ahora sabían que Dios estaba con ellos, que tenían un propósito y un futuro. La renovada promesa sobre Ismael les dio dirección y esperanza. El agua, que les había salvado la vida física, también simbolizaba la presencia continua de Dios en sus vidas. Así como Agar había encontrado un manantial la primera vez que huyó, ahora el agua volvía a ser una señal del cuidado de Dios. Madre e hijo habían sido rescatados no solo de la muerte física, sino también de la desesperanza. Fortalecidos por el agua y la promesa divina, Agar e Ismael continuaron su viaje, ya no como fugitivos desesperados, sino como personas con un destino y una promesa. El desierto que casi se había convertido en su tumba sería ahora el escenario donde comenzarían a forjar su nueva vida. Tras el dramático rescate en el desierto, la vida de Ismael dio un nuevo giro. Génesis 21:20-21 resume su desarrollo posterior. Y Dios estaba con el niño, y él creció, y habitó en el desierto, y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios estaba con el muchacho. Esta frase sencilla pero conmovedora explica cómo Ismael no solo sobrevivió, sino que prosperó en un entorno hostil. La presencia divina lo guió, lo protegió y lo bendijo. Aunque fue expulsado de la casa paterna, no quedó fuera del cuidado y la providencia de Dios. Ismael creció fuerte y hábil. Se convirtió en un hábil arquero y un experto cazador. Esta habilidad fue crucial para sobrevivir en el desierto, donde la caza proporcionaba alimento y protección. El arco también era un arma importante para defenderse de bandidos y animales salvajes. Su hogar fue el desierto de Parán, una región árida ubicada en la península del Sinaí, entre Canaán y Egipto. Allí, lejos de ciudades y asentamientos, Ismael encontró su lugar. El desierto que casi lo mató se convirtió en su hogar. Allí desarrolló las habilidades y la resiliencia que definirían a sus descendientes. Agar, fiel a sus orígenes, buscó esposa para su hijo en la tierra de Egipto. Esta elección fue natural para ella, pues era egipcia y probablemente tenía vínculos con su tierra natal. La esposa egipcia de Ismael influiría en la cultura y las tradiciones de sus descendientes, creando una mezcla única de influencias. La vida de Ismael continuó desarrollándose según la promesa de Dios. En Génesis 25:12-16 encontramos más detalles sobre sus descendientes. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jetur, Nafis y Cedema.
Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus ciudades y por sus castillos, 12 príncipes según sus familias. Tal como Dios lo había prometido, Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en príncipes y líderes tribales. Estos 12 linajes formaron una confederación de tribus que pobló gran parte del norte de Arabia. La palabra de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación se cumplió al pie de la letra. Ismael vivió 137 años, una vida larga y plena para la época. Génesis 25:17 registra su muerte, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró Ismael, y murió, y fue reunido con su pueblo. Antes de su muerte, hubo un momento significativo de reconciliación. Cuando Abraham murió, Ismael regresó para acompañar a Isaac en el entierro de su padre. Génesis 25:9 dice: y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela. Este breve versículo sugiere que, a pesar de la separación, no hubo odio duradero entre los hermanos. Pudieron unirse para honrar a su padre, mostrando respeto no solo por Abraham, sino también entre ellos. El legado de Ismael perduró mucho después de su muerte. Sus descendientes se multiplicaron y prosperaron, cumpliendo la promesa de Dios. Las tribus ismaelitas se extendieron por el desierto árabe, convirtiéndose en comerciantes, guerreros y pastores nómadas. La historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que Dios ve y cuida de todos, incluso de quienes parecen rechazados o marginados por las circunstancias humanas. Aunque no era hijo de la promesa específica hecha a Abraham, Ismael recibió su propia bendición y promesa. Su vida, inicialmente marcada por el rechazo y la expulsión, se convirtió en una historia de supervivencia, prosperidad y plenitud divina. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir explorando personajes bíblicos que quizás no sean tan conocidos, pero cuyas vidas están llenas de enseñanzas poderosas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos historias bíblicas contadas de forma accesible y profunda, siempre fieles al texto sagrado. ¿Te conmovió esta historia de Ismael? Compártela con alguien que necesite recordar que Dios escucha nuestras oraciones, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Tu simple acción de compartir este video podría ser el consuelo que alguien busca hoy. Además, deja un comentario abajo con un personaje bíblico que te gustaría ver en nuestro próximo video. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para enterarte de nuestro próximo contenido. Hasta la próxima historia bíblica.